Bien, entonces, esa fuerza de rozamiento dijimos que depende de la cantidad de superficie, no de la cantidad, perdón, de la superficie de contacto, de los tipos de superficie y de la normal. Perfecto. Ahora, ¿qué tipo de fuerza de rozamiento tenemos? Y nosotros tenemos identificadas dos fuerzas de rozamiento. La fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Por qué se las distingue de dos formas diferentes? Porque la fuerza de rozamiento estática tiene la característica de siempre contraponerse en igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario, a la fuerza que tiende a modificarlo. O sea, cuando ustedes quieren poner algo en movimiento, yo primero ejerzo una fuerza, no pasa nada. Aumento la fuerza, no pasa nada. Aumento la fuerza y se empieza a mover. Quiere decir que la fuerza de rozamiento, que es la que impide que se ponga en movimiento ese cuerpo, es exactamente igual en magnitud, en dirección, pero de sentido contrario a la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre el objeto, hasta que ese objeto se pone en movimiento. Y seguramente la experiencia les dirá que cuando el objeto se pone en movimiento, lo que ocurre es que el cuerpo como que fluye mejor, como que no me ofrece tanta resistencia, ¿no? Una vez que está en movimiento. Lo que este gráfico les está indicando es que, ¿dónde está mi barra? Acá. Esta línea que tenemos acá, esta, acá, me está diciendo cómo es la relación que hay entre la fuerza de rozamiento estática y la fuerza que uno ejerce. Esto que está acá, o sea, en el eje vertical tenemos la fuerza de rozamiento y en el eje horizontal tenemos la fuerza que nosotros ejercemos. Entonces, ¿qué era lo que decíamos recién? Bueno, yo al cuerpo, ¿sí? Le aplico, no sé, 5 newtons. ¿Y qué pasa con el cuerpo? No se mueve. Si el cuerpo no se mueve, por lo que ya vimos de estática, quiere decir que yo le estoy dando 5 newtons, pero de resistencia también me está ofreciendo 5 newtons. Por eso no se mueve. ¿Está bien? Este también va a ser de 5 newtons. ¿Sí? Y si aumento mi fuerza, porque yo quiero que se mueva, entonces aumento mi fuerza. Voy a poner linitas más finitas. Aumento mi fuerza. ¿Está bien? La duplico. ¿Qué pasa? Tampoco se mueve. ¿Por qué no se mueve? Y porque el cuerpo también me está ofreciendo la misma resistencia. O sea, ahora yo aumenté a 10 newtons. ¿No? 10 newtons. Pero el cuerpo no se mueve. Quiere decir que ofrece la misma resistencia, ni más ni menos, ¿eh? No ofrece más resistencia, porque si ofreciera más resistencia me estaría moviendo el cuerpo a mí. Y eso no ocurre. ¿Está bien? O sea que ofrece la misma resistencia. Aumento. Bueno, me voy a ir, dije, bueno, ya está. No quiere moverse, ahora me voy a duplico, qué sé yo, a 20 newtons. ¿Y qué pasa? Llegué a los 20 newtons, ¿sí? Y lo que observo es que a partir 20 newtons, acá, no se mueve. 20 newtons, no se mueve, o sea que me sigue ofreciendo una resistencia de 20 newtons, pero cuando ya aplico, ¿sí? Una fuerza equivalente a, no sé, 20,5 newtons, acá, el cuerpo ya se movió. Quiere decir que los 20 newtons es la fuerza limitante de esta fuerza de rozamiento estática. Es lo que se conoce como fuerza de rozamiento estática máxima. Estos valores de fuerzas de rozamiento no son valores tabulados. Ahora vamos a ver. La fuerza de rozamiento, ¿sí? Es lo que me está ofreciendo en contra. Hasta ahora sabemos que esta fuerza de rozamiento no depende de la superficie de contacto, sí depende de la normal y sí depende de las características de los dos componentes. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Que a partir de los 20 newtons el cuerpo se pone en movimiento. Si el cuerpo se pone en movimiento, ¿qué me está diciendo? Que yo puedo ponerle más
fuerza, aplicarle más fuerza, pero el cuerpo me ofrece siempre la misma fuerza de rozamiento, ¿sí? En sentido contrario, que es esta que aparece acá. Esta línea, fíjense que llega un momento que la fuerza de rozamiento es constante, independientemente de la fuerza que yo aplique. Yo puedo aplicar 30, puedo aplicar 50, puedo aplicar 60 newtons, pero el cuerpo siempre me va a Disculpe, devolver, profe. por ejemplo, espera, 15 newtons. O sea que siempre el cuerpo, una vez que se pone en movimiento, me ofrece una fuerza de rozamiento dinámica o cinemática con un valor constante, independientemente de la fuerza que yo haga sobre el cuerpo. Decime ahora. Quería cerrar la idea. Dale. ¿Alguien que quería preguntar? Sí, sí, profe, quería preguntarle que en un momento dijo que no depende de y no la llegué a escuchar, se cortó justo. La fuerza de rozamiento, ay, vaya uno a saber cuando vuelvas para atrás. Yo te digo de vuelta, pues no sé qué dije en ese momento. La fuerza de rozamiento sí depende de las características de los dos componentes que tienen, o sea, del elemento y del medio en el cual se encuentra ese elemento. También depende de la normal, ¿está bien? Que es la reacción al apoyo. No depende de la cantidad de superficie que está en rozamiento. Ah, no depende de la superficie de rozamiento. No, de la cantidad, que es diferente. No depende de la cantidad de superficie que está en rozamiento, que es esto que dijimos acá. Espera, Claro, no depende voy del para área atrás. que está Acá, apoyada, no depende del claro. área apoyada. Ah, Mirá ok, este ok. dibujo de acá y acá te Sea, vas a dar sea, cuenta. sea que esté apoyado, por ejemplo, si vos tenés un prisma, puede estar apoyado de una base o de otra, ¿sí? Que va a tener siempre el mismo rozamiento. Porque depende de qué material está hecho. Depende del material de que está hecho el cuerpo y del material del suelo y de la interacción entre los dos. Ok, ok, muchas gracias. Tal cual. Lo único que faltó ahí decir, Vero, de que es menor. Uh -huh. Por ahí lo ibas a decir ahora, ya sé, Y sí, tal cual. pero bueno, por las Bueno, dudas, porque como nos fuimos a otra pregunta. bueno, gracias, Lau. Bueno, entonces, nosotros teníamos, mientras el objeto estaba en condiciones estáticas, la fuerza que yo aplicaba era la misma que me devolvía. ¿Está bien? O sea que la fuerza de rozamiento estática dependía de la fuerza que yo aplique sobre el cuerpo, hasta que se llegaba a un valor máximo, que es este que figura acá. Este valor sería el valor de la fuerza de rozamiento estática máxima, que es generalmente con el que se trabaja. ¿Sí? Cuando el cuerpo se pone en movimiento a partir de ese, es independiente la fuerza de rozamiento cinemática a la fuerza que yo aplique. Yo puedo aplicar 10.000 newtons y la fuerza de rozamiento sigue siendo de 15. Aplico 30.000 newtons y la fuerza de rozamiento sigue siendo de 15. O sea, cuando el cuerpo se pone en movimiento, esta fuerza de rozamiento cinemática ¿sí? Tiene un valor fijo. Y ese valor es siempre menor, ¿sí? Siempre es menor al valor de la fuerza de rozamiento estática máxima. Por eso es que acá yo les puse, por ejemplo, este sería la fuerza de rozamiento dinámica o cinemática, es de 15, cuando en realidad la fuerza de rozamiento estática máxima era de 20. Ocurre esto. Por eso lo que decíamos hoy, siempre es como que cuesta menos, ¿no? Una vez que se pone en movimiento, cuesta menos. Cuesta menos porque tiene esta característica de que las fuerzas de rozamiento estáticas son mayores que las fuerzas de rozamiento dinámicas o cinemáticas. Voy a sacar todo esto que Claro, cuesta pusimos más acá. poner en movimiento el cuerpo que una vez que se está moviendo lo que opone. O sea, opone más resistencia cuando está quieto para moverse que cuando ya se está moviendo. ¿Sí? Exacto. Voy a sacar todas estas flechitas, así puedo seguir. ¿Hasta acá se va entendiendo las características? Esta no es mía.
Esa era parte de ahí. Ok. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de las fuerzas de rozamiento? La fuerza de rozamiento estática. Esta fuerza se manifiesta cuando los cuerpos en contacto tratan de deslizarse, no, todavía no están deslizándose, tratan de deslizarse. Su valor máximo se presenta cuando su deslizamiento es inminente, lo que vimos recién. O sea, sería el valor inmediato anterior a su movimiento. Esto que aparece acá, fuerza de rozamiento estática o fuerza de rozamiento cinemática, van a depender de la normal y de un coeficiente que se llama coeficiente de fricción, este mu que aparece acá. Ese coeficiente de fricción es característico de los dos cuerpos involucrados. No hay valores tabulados, son valores experimentales y va a depender de las circunstancias, de la situación y de los cuerpos que se ponen en contacto en ese momento. O sea que no es que puedo decir, a ver, madera con hierro. Bueno, madera con hierro tiene un mu de tanto. Vidrio con plástico. Ah, vidrio con plástico tiene un mu de tanto. No, no existe eso. Estos valores son experimentales, tanto el estático como el cinemático. Pero la fuerza de rozamiento, entonces, que tiene todas esas características que vimos recién, se la define como su coeficiente de fricción por la normal. Fíjense que es totalmente dependiente de la normal. Y la normal, lo que preguntabas recién, no depende de la superficie de contacto. No depende de cuánta superficie tenga en contacto. Depende del apoyo de ese cuerpo, de la reacción al apoyo. Eso es la normal. Si yo a estos cuerpos los intento levantar un poco, como que apoyan menos de lo que es su peso, ¿sí? Manifiesta. Quiere decir, supónganse que este cuerpo es el mismo en los dos casos. Tiene un peso de 5 newtons. Al estar apoyados en forma vertical o en forma horizontal, la normal va a ser de 5 newtons. Ahora, supónganse que les ato un hilo y hacia arriba hago una fuerza de 3 newtons. Hago 3 newtons hacia arriba yo con el hilo, pero 5 newtons tenía de peso el cuerpo. Entonces, la normal, ¿qué valor va a tener? La normal es de 2 newtons. El hecho de que yo aplique 3 newtons para arriba va a hacer que la normal sea menor, pero el peso sigue siendo de 5 newtons, nunca cambió. ¿Se entiende? Entonces, la fuerza de fricción va a depender pura y exclusivamente de la normal. Acá tienen varios casos de lo que estábamos hablando, ¿sí? Tenemos la fuerza peso, acá tenemos la normal, acá aparece una fuerza de rozamiento, una fuerza de empuje. Mientras esta fuerza no lo mueva, la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza que intenta moverlo. Una vez que el cuerpo se pone en movimiento, tendrá una fuerza para moverlo aplicada y una fuerza de rozamiento cinemática que es siempre constante. Ley gravitacional universal es la fuerza de atracción entre las masas. Yo después les voy a subir un video de esto, que está muy piola, que es sobre la astronomía, tiene que ver con los agujeros negros. La vez pasada, mi hija mirándonos no sé qué cosas del sistema solar, encontró un video muy piola, que ahora se los voy a subir, y explica cómo es el funcionamiento del agujero negro. Y el principio del funcionamiento del agujero negro es este, la ley de Newton de gravitacional universal. Se basa en esto y se basa en la ley de atracción de las masas. Lo que me dice es que cuando tengo un cuerpo de gran masa, esa gran masa ejerce sobre otros cuerpos más pequeños una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción genera una aceleración. En el caso de la Tierra, debido a la gran masa de la Tierra, esa aceleración que hace que nos atraiga a todos los cuerpos se denomina gravedad. Y esa gravedad no es otra cosa más que esta constante universal gravitacional por la masa de la Tierra por el radio de la Tierra. Y esto que aparece acá, que sería la masa pequeña, sería la masa de cualquier cuerpo que sea atraído por la Tierra. Entonces, lo que me dice es que, ahí voy a dibujar acá, esto que está acá, esto sería la gravedad. Eso es la gravedad de la Tierra.
la masa de la Tierra por el radio de la Tierra y la constante gravitacional, que es esto que está acá. ¿Qué ejerce eso? Una fuerza. La segunda ley de Newton, que dice que las fuerzas es igual a ¿qué? A masa por aceleración. Esa aceleración en la Tierra es gravedad. Es por eso que el peso es masa por gravedad y es una fuerza. ¿Se entendió? Esa es la ley gravitacional. Así que los agujeros negros lo que tienen en la Tierra, en el universo, generan una atracción. ¿Vieron que siempre dicen que los agujeros negros se comen todo? Los agujeros negros dicen que se comen al universo porque en realidad lo que hicieron fue una explosión y concentraron toda su masa. Imagínense a la Tierra que se reduce a un décimo de a un, no sé, más, a un veinteavas partes de su radio. Concentran toda esa masa en una pelotita de golf, más se las concentran. Imagínense toda la masa de la Tierra en una pelotita de golf. Eso lo que genera a su alrededor es una gravedad tan fuerte que es imposible zafar de ella. La fuerza es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al radio. Cuanto más grande es el radio, menor es la fuerza de atracción. Por eso yo lo que decía recién es, cuando les ponga el video, imagínense que la Tierra, ¿sí?, tiene una cierta masa, que ahora no me acuerdo, con un cierto radio. Eso hace que tenga una gravedad de 9,81. Ahora, agarren al radio y reduzcanlo al tamaño de una pelota de golf. Es la misma masa en ese radio muy pequeño. ¿Cómo se hace? La fuerza inmensa. O sea, la gravedad que sería dada por la masa sobre el radio por G sería un número enorme. Por eso es que ese tipo no sé cómo se llaman, no serían objetos, de cosas astronómicas, no me sale la palabra, tienen esa característica, que dicen que se devora todo, pero ese se devora todo tiene que ver con la alta gravedad que producen y que es imposible salir de ella.